Bienvenidas y bienvenidos a Modo Rep, un ciclo de conversaciones que nace del Diplomado para la Formación de Auditores Externos para la Verificación de la Ley Rep. Esta es una iniciativa desarrollada por la Universidad Católica de Temuco, Talento Futuro y financiada por Corfo. En este espacio conoceremos detalles, desafíos y oportunidades que plantea la implementación de la Ley Rep junto a especialistas y profesionales del área. Comencemos. Hola a todas y todas y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Rep, un tema clave para el futuro de nuestro planeta donde vamos conectando el conocimiento de la academia con la comunidad para profundizar los alcances de esta ley de responsabilidad extendida del productor. Esta vez nos vamos a enfocar un poco más en la fiscalización ambiental y para ello le damos la bienvenida a Felipe Sabando del Castillo, quien es ingeniero civil químico, magíster en ciencia de la ingeniería, MBA y magíster en gestión para la globalización, quien además es exministro de los Tribunales Ambientales de Santiago, así que conoce muy de cerca esta temática que vamos a abordar. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, muchas gracias. Buen día o buenas tardes a la hora que estén viendo esto a todos. Es un gran gusto para mí estar con ustedes y poder compartir un poco visiones, experiencias y conversar a propósito de, como tú decías, este tema que es tan importante para todos. Tú tienes la experiencia de lo que es la fiscalización de esta otra lista muchas veces que no conocemos realmente la comunidad. ¿Cómo podríamos abordar qué es lo que fiscaliza la Superintendencia de Medio Ambiente? Mira, la pregunta es súper interesante porque a veces lo que hace el servicio público en su rol de fiscalización nos es un poco ajeno. Nos quedamos con la situación de la denuncia, cuando uno llama, escribe, y unos procesos que uno no necesariamente entiende. ¿Ya? Yo mismo he hecho denuncias que no han tenido gran destino, por ejemplo. ¿Ya? Y, o sea, pese a que hay un conocimiento, tú dirías, bueno, eso es una garantía de un éxito. No necesariamente, porque hay que entender también qué es lo que significan estas dinámicas. ¿Ya? Lo primero es que con la ley REP aparece un número de fiscalizados muy grande para el sistema. ¿Ya? Entonces, para hacerse una idea, solamente entre los regulados, ya calificados, o sea, la gente que ha pasado por un proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Tenemos que la superintendencia está vigilando alrededor o más de 15.000 empresas. ¿Ya? Con la ley REP va a tener que fiscalizar a unos 15.000 más. ¿Ya? Puede que algunos de esos sean repetidos, ¿ya? O puede que no. ¿Ya? Depende de muchas cosas, muchas situaciones. Los que sean fábricas, por ejemplo, probablemente sí se cruzan, hay algún otro instrumento. Pero si es solo un comercializador, de la noche a la mañana va a aparecer en este radar de la superintendencia y va a tener que aprender a relacionarse con esta lógica. Y esto no solo vale para los productores, sino para todo este género nuevo de los gestores. O sea, toda esta intermediación que hay que realizar para, primero, centralizar y dar trazabilidad a la información de lo que está ocurriendo en torno a la responsabilidad extendida del productor y para quienes después se hacen cargo, desde el transporte hasta el reciclaje o eliminación de los residuos que están involucrados. ¿Y existe la capacidad para abordar todo, prácticamente el doble lo que se tiene que entrar a fiscalizar? ¿Existe esa capacidad realmente en este momento en los tribunales ambientales? Es una súper buena pregunta, Adriana. Ocurre, a ver, hay dos caras de la moneda. ¿Ya? Normalmente todo el servicio público y, digamos, la superintendencia del medio ambiente no es la excepción en quejarse de la falta de recursos para poder hacer más. Y en ese sentido, claro, o sea, si hoy día tienes este número de funciones y van a crecer un poco o mucho, indudablemente va a hacer falta más recursos. ¿Ya? Eso es parte de lo que se supone que se discutió cuando se creó la ley y por lo tanto debieran aparecer nuevos recursos involucrados y el fortalecimiento de las capacidades, sea en recurso humano o capital humano, porque esto además es bien especializado, requiere entender una serie de cosas, ¿ya? Como también en otras capacidades, o sea, la fiscalización en línea, lo que la superintendencia llamaba la inteligencia ambiental, o sea, cuando se empieza a conectar estos servidores directamente a través de Internet, se transfieren datos, entonces rápidamente se generan dashboards o plataformas donde podemos estar, digamos, fiscalizando el cumplimiento de manera ya no con la intervención humana, sino que indirectamente a través de estos indicadores que salten alertas cuando ocurra algún incumplimiento. ¿Ya? Pero
Por otra parte, ¿ya? Ujú. Este es uno de los servicios públicos que cuenta con mayores capacidades de fiscalización, ¿ya? No solamente por la mirada que puede cubrir, ¿ya? Y la capacidad de sancionar que tiene, que es muy alta, sino porque además de los fiscalizadores propios que tiene, que rondan en torno a las 70 personas, tiene una red. ¿Ya? Una red de fiscalización ambiental Ya, que también perfecto. incorpora el resto de los servicios públicos. ¿Ya? Y ahí no tenemos una cifra exacta, pero son probablemente más de 700 personas las que están asociadas a esto. Y no solo eso, ¿ya? La ley REP incluye un concepto que es más o menos novedoso en nuestra regulación, que es la auditoría externa. ¿Ya? Y es que la superintendencia ahora le pide a externos que le ayuden a verificar la integridad de la información que se le está representando para saber que es correcta y de ese modo dar una primera garantía a la ciudadanía de que este proceso está ocurriendo en forma correcta y como se espera que ocurra. Claro, hay una especialización importante ahí para poder dar cumplimiento en el fondo a las exigencias de esta ley, que todavía está ahí como tratando de avanzar, de fijarse. Hay algunos Sí, planteamientos sobre las exigencias, las regulaciones que se puedan hacer, la acomodarse a la industria. ¿Cómo ves tú ese panorama? yo creo, así como toda la ciudadanía debe percibir que esto va lento. ¿Ya? La ley es del 2016, hoy estamos en 2026, todavía no hay auditorías externas practicadas. ¿Qué está ocurriendo con todo eso? ¿Cuántos residuos están en esto? Que es un reglamento que va y que vuelve. Entonces, cuando uno lo mira desde esa óptica, uno dice, oye, todo va demasiado lento. Pero la nota positiva es que en realidad esto es lo que se demora. ¿Ya? Si tú Ah, piensas ya, entre que perfecto. conceptualizas la ley y dices, voy a fijar un residuo, ¿ya? Tengo que decir, bueno, ¿qué voy a hacer con ese residuo? Tiene que haber infraestructura, tengo que instalar las fábricas para procesar, reprocesar. Un caso emblemático, el de los neumáticos, que hoy día está en pleno funcionamiento, que dijeron, oye, vamos a lanzar metas al 2030. Es como, pero ¿por qué tanto tiempo? Porque esto requiere gradualidad, requiere que yo haga inversiones, que pueda tener instalaciones para recuperar el caucho, recuperar el acero, darle un destino a todos esos residuos y que esto crezca orgánicamente. ¿Ya? Y eso pasa para todos los residuos. Entonces, claro, tengo la idea de que me tengo que hacer cargo de ese residuo. Hay un proceso para identificar quiénes son los que están actuando, quiénes son los que se trabajan, cuáles son las capacidades para hacer esto de una manera distinta. Creo que el ejemplo más válido hoy son los textiles. Estamos súper conscientes que los textiles hoy son un problema porque aparecieron los famosos reportajes de los botaderos en el norte. Y Claro, ok, estamos de acuerdo, ya estaba declarado cuando apareció el reportaje, pero hay que dar el reglamento y ver qué hacer. ¿Cómo vamos a controlar esos ingresos? ¿Cómo se van a comportar nuestras aduanas? Y decir, bueno, no los queremos en botadero, pero tampoco los queremos necesariamente en nuestros sitios de disposición de residuos porque son un problema para manejar ahí. Es un volumen enorme. Queremos hacer una cosa distinta y eso requiere entonces crear capacidad. Entonces, eso toma tiempo en la elaboración del reglamento y luego toma tiempo en la elaboración de lo que significan las metas y la implementación después de las metas. Entonces, claro, la visión ciudadana yo la comparto porque a mí me pasa a veces que digo, oye, qué lento que va esto, pero cuando uno lo estudia se da cuenta que son procesos que se han demorado lo mismo que se demoran en otros países, ¿ya? Descontemos la excepción del periodo de pandemia, que nos provoca una discontinuidad de un par de años, pero si tú restas esos 2 años, esto va caminando con lo que se demora en los países que tienen esto mayormente implementado, que donde yo vivo, por ejemplo, la tasa de reciclaje general ya llega al 50%, hay recolección de textiles, por ejemplo, y los procesos se han demorado lo mismo. Entonces tú dices, ok, no es una particularidad nuestra o que vayamos lento en realidad. ¿dónde estás, Felipe, tú? Para que en el fondo también quienes nos escuchan puedan entender esta Sí, visión sí, sí, compartida. lo siento, no especifique, pero claro, estoy viviendo actualmente en España, ¿ya? Y acá como es un régimen comunitario, particularmente yo en la comunidad foral de Navarra, ¿ya? Eso significa que tiene un régimen distinto, no es un régimen centralizado y unitario, ¿ya? Y por eso, claro, Navarra es la que tiene una tasa de reciclaje alta con un mayor 50%, ¿ya? Que es Ya. como el estándar de las cosas que miramos en Alemania, que nos gustaría alcanzar, acá, claro, ya se alcanzó ese estándar. Generalmente Alemania es un buen ejemplo y ahí hay quienes han tenido que empezar a importar residuos porque en el fondo sus fábricas, en el fondo ya el propio país no logra producir lo suficiente, que es como quisiéramos estar allá, ¿verdad? Sí, pues vamos a nosotros tener un debate que hemos postergado, que acá ya se dio en cierto modo, que son las instalaciones de incineración y cogeneración de energía, por ejemplo. Y eso es un tabú en Chile que ahora vamos a tener que hablar pronto, porque la presión que va a poner el tratamiento de nuestros residuos nos va inexorablemente a llevar a tener esa conversación. Ahora, dentro de todo este esquema, en el fondo de fiscalización, también hay un régimen de sanciones que se va a tener que aplicar.
¿Cómo ves ese panorama? Mira, a ver, en general, primero yo soy crítico de cómo se plantea el régimen sancionatorio. Creo que Mm, en los últimos 15 años, que yo diría que había un retroceso en materia ambiental importante, se ha mostrado mucho esta filosofía que coloquialmente decimos la del garrote. ¿Ya? Una gran claro. amenaza porque suponemos que eso va a ayudar a que la gente cumpla. Hemos visto que Creo, no, no es muy así. claro, creo que no. Y el espíritu de nuestras leyes no era ese. ¿Ya? El espíritu de nuestras leyes era más bien preventivo. ¿Ya? Y una forma de prevenir es que si alguien incumple, por la razón que sea, abrimos la puerta al cumplimiento. ¿Ya? Fíjate que eso está en la ley, en la reforma que se hizo en 2010 para la ley 19.300, ¿ya? Dentro de los Ujú. instrumentos que crea la superintendencia, bueno, en su ley orgánica, crea ya el incentivo al cumplimiento que son los programas de cumplimiento. Si tú estás en infracción, tú lo primero que puedes hacer es decirle a la superintendencia, quiero volver a cumplir, reconozco esta falta y de esta manera voy a volver a cumplir y hacerme cargo además de los efectos sobre el medio ambiente. Perdón, Y en ese esa, caso no se esa aplica multa. pregunta, Si esto se cumple perfecto. bien y después se verifica que todo funciona, no hay multa. ¿Ya? O sea, ¿Por una qué no? autodenuncia sería algo favorable, ¿no? Es que la autodenuncia es un elemento especial dentro de esta lógica. Puede ser sin autodenuncia y tú optar al ¿Ya? programa de cumplimiento. ¿Ya? Ah, perfecto, perfecto. ¿Ya? Pero para no desviarme tanto con el tema de la autodenuncia, me quiero concentrar en esto porque la ley REP, digamos en particular, no incorpora este elemento en los programas de cumplimiento. Entonces, se supone que no estaría esta facilidad que había aparecido con la superintendencia y para que los fiscalizados en general lo pudieran ver. ¿Ya? Esto es crítico porque han habido ya procesos donde está esta discusión, si es que se puede o no ingresar los programas de cumplimiento. Y uno pensaría que la filosofía detrás de nuestra ley era que sí, porque nos interesa que la gente cumpla con las leyes ambientales, más que estar cursando sanciones. ¿Ya? Por lo tanto, eso es crítico. ¿Ya? Eso es crítico, yo creo que hay que mejorarlo y yo pienso que en general debería estar el programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si no incentivamos a la gente que opera al margen de la ley a que opere fuera y no lo diga y lo oculte. Y eso podría ser en realidad catastrófico, como hemos visto en materia ambiental, que es súper indeseable. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, hay visiones que han tendido esta idea de que el garrote debiera ser más efectivo y yo no lo creo, no he visto datos que respalden en esta materia ¿ya? Que pueda funcionar. Entonces, dicho eso, ya, como primera herramienta, luego las sanciones me parece que el régimen tanto de la ley REP, que es el mismo que en general de la superintendencia, establecen una gradualidad en la sanción. ¿Ya? Hay multas, hay amonestaciones por escrito, que es como la primera llamada de atención y dar una oportunidad para que se corrija, si no se corrige, bueno, vuelve la multa. Pero la multa ha definido ciertos aspectos que deben considerarse, ¿ya? Y si ¿Ya? pensamos que esto se va a utilizar igual como lo ha hecho generalmente la superintendencia, porque son los mismos pero más restringidos, o sea, el número de elementos a considerar en la ley REP es menor que el régimen general de sanciones de la superintendencia, ¿ya? Involucra, voy a decir, dos aspectos fundamentales, ¿ya? Y uno es el beneficio económico que obtiene el infractor. ¿Ya? Que es el tema ¿Ya? que mucho se debate. Porque tú dices, oye, pero es que esta gente no cumple porque se quiere ahorrar esta plata. Sí, entonces yo para determinar la multa digo, bueno, ¿cuánto usted se ahorró? Y eso es la base de la multa que yo voy a aplicar. En ese sentido, el régimen es disuasivo porque tú no vas a ganar a consecuencia de no haber cumplido la ley. Esto no es como que la multa esté fija. Oye, tú vas a exceso de velocidad y te pasan una multa por 5 UTA, o sea, 5 UTM, perdón. ¿Ya? Y eso es. Y claro, pero en realidad tú estabas ganando muchísimo más a propósito de eso, pero la multa siempre va a ser de 5 UTM. ¿Te fijas? Es distinto. ¿Ya? Es distinto al régimen convencional sancionatorio que estamos acostumbrados a ver en tránsito o en salud o en otros. ¿Ya? Entonces, con esa consideración y que después hay otras ¿ya? Que modifican y cuando es más grave, bueno, puedo elevar las sanciones sobre eso y cuando es menos grave, bueno, puedo hacerlo así hasta hacer una amonestación. Yo creo que es suficientemente disuasivo. ¿Ya? Ahora, la parte negativa de eso es que la superintendencia no ha sido consistente en la aplicación de esos criterios. ¿Ya? Entonces, aunque no tenemos gran experiencia con REP, ¿ya? Lo que ojalá ocurra es que la superintendencia tome esa consistencia, o sea, tome la interpretación de los balances, de los estados financieros de las empresas para cuando se determine ese beneficio económico, esto sea consistente. ¿Ya? Porque si eso es así, digamos, todos tenemos garantía de que están los desincentivos a incumplir puestos de manera correcta y todos tengan entonces el mejor ánimo de ir a cumplir. Fondo es la idea de ir motivando también. Ahora, eh, Exactamente. en el fondo las empresas tienen aquí todo un desafío, o los productores, mejor dicho, tienen todo un desafío. ¿Cómo se une ese desafío que tienen la industria con lo que puede hacer con la comunidad? ¿Cómo ves tú que puede ser este círculo?
Mira, esto es bien interesante porque la ley REP fija obligaciones no solo para los productores, ¿ya? Sino también, ya decíamos, para toda la cadena de intermediación, particularmente los gestores, pero también para la ciudadanía, ¿ya? Ah, La ya, diferencia, ¿ya? Es que los ciudadanos no tienen sanciones en la ley REP, ¿ya? ya, Pero ojo que sí la pueden tener en la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A que si tú, por ejemplo, no cumples con ir a dejar el residuo que la ley te obliga a ir a dejar en el lugar establecido, por ejemplo, con la de pilas y aparato eléctrico electrónico, tú tienes que llevar tus pilas, vas a tener que llevar tus pilas al que te vendió la pila o algún establecimiento que venda pilas. Tú no, tú insistes con dejarla en otro lugar. Bueno, la superintendencia va a decir, oiga, usted está en infracción, cumpla, ¿ya? Pero no hay sanción. Pero si yo te observo una vez, te fiscalizo, después yo te puedo decir, como superintendencia, te entrego una instrucción. Y si esa tú no la cumples, esa sí es sancionable. ¿Ya? ah, Esto es una vuelta larga. ¿Por qué? Porque en realidad todos estamos ahora bajo este paraguas de una regulación porque entendemos que es prioritario gestionar nuestros residuos de mejor manera. Entonces, ahora que se están poniendo todos estos incentivos, primero la declaración de las obligaciones que para la ciudadanía no son sancionables directamente, pero ante la reiteración pudiera existir sí, fórmulas para ello. ¿Ya? Estamos alineando los esfuerzos. No todo se puede ir a los vertederos o a los rellenos sanitarios que tenemos exactamente. porque las capacidades están agotadas. Construir el siguiente relleno sanitario va a ser muy difícil. O sea, ¿qué comunidad lo va a querer tener cerca? ¿Quién quiere pagar para tenerlo más lejos? Entonces ahora nos estamos haciendo todos partícipes de ese desafío. Dado eso, ¿ya? Es que ahora también tenemos un incentivo a generar estas conversaciones. Antes yo botaba todo al tacho de la basura y me olvidaba del asunto. Total, uno como que se olvida que el servicio de recolección de basura es una invención, no todo el mundo lo tiene. ¿Ya? Nosotros somos de esos países Sí. afortunados donde esto ocurre. ¿Ya? Hay muchos países donde esto no ocurre. ¿Ya? Por eso llega el plástico a los océanos, porque no hay recolección de basura en muchos países. ¿Ya? Nosotros sí lo tenemos. ¿Ya? Y dado que lo tenemos, pero nos olvidamos porque no lo hemos normalizado, porque no pagamos, digamos, una tarifa mensual de recolección de basura, aunque está dentro de las contribuciones. ¿Ya? Traducciones, exactamente. Entonces, Finalmente claro, pagamos eso igual. no es. Bueno, esto reflota la idea de que nos tenemos que hacer cargo entre todos de este problema. ¿Ya? Entonces, si yo compro algo que viene con residuos, bueno, tengo que hacerme cargo después de lo que ocurre con los residuos. ¿Ya? Y por eso, porque entendemos que es más fácil hacerse cargo desde la lógica del productor, que es quien determina cuál va a ser el residuo, cómo se produce el residuo, cuál es la cantidad de residuos, es que entonces la ley lleva la responsabilidad no al que desecha, no a mí, que soy entonces que estoy botando en el tacho de la basura las cosas, sino que va al origen. ¿Ya? De dónde se conceptualizó esto. ¿Ya? Entonces, por esto aparecen acá, a mí me da risa que hay mucho, como está el incentivo al ecodiseño, utilizar, por ejemplo, menos materiales, ¿ya? Ujú. En vez de tener cajas de latas de bebida o de cerveza, hay unos aparatitos que son de cartón, ¿ya? Y que solamente sujetan por el borde superior, ¿ya? El conjunto. Entonces, hasta 6, 8 latas, te necesito así, de, bueno, cualquier bebida, para no dar marcas, ¿cierto? Cualquier bebida, cualquier cerveza, y tú ves las latas y están en eso. Y claro, te ahorras muchísimo material. ¿Ya? Y eso, claro, es una conducta que es premiada, que nosotros estamos incorporando también dentro del factor de ecodiseño en la ley y que esperamos entonces que avance en su implementación a partir de lo que están diciendo nuestros reglamentos. Entonces, esos diálogos son los que empiezan a ocurrir. Veremos, por ejemplo, con pilas y aparato eléctrico electrónico, que yo creo que es un tema súper sensible. No todos los días votamos aparato eléctrico electrónico, por ejemplo, un refrigerador. Es un problema, es un tremendo problema que se supone que ahora va a tener un mecanismo de resolución más amplio. Un gran problema cuando uno se quiere deshacer de ese tipo de elementos porque los municipios no retiran ese tipo de cosas. Exacto. Y te quería comentar precisamente eso, porque acá la vía de resolución fue reconocer un actor que ya estaba haciendo la gestión, ¿ya? Y entonces se institucionaliza, pero ahora en este marco legal. Y te va a sonar quizás el tema de los traperos de Maús. Entonces a ellos Sí. se les asigna un rol dentro de la recolección y ellos entonces toman los residuos llamados voluminosos, que pueden ser estos electrónicos o pueden ser muebles, y ellos evalúan, ¿ya? Si son recuperables o no, y si no, los derivan, cuando no lo son, para disposición final, o bien hacen la recuperación, reciclaje, segunda vida, lo que sea. Pero te fijas, o sea, me gusta este ejemplo, contarlo, he visto las instalaciones, no las he ido a inspeccionar por dentro, pero por lo menos he visto por fuera donde están instaladas, tienen el galpón ahí, donde hacen esta labor, y efectivamente tú los llamas y ellos vienen y retiran ciertas cosas. ¿Ya? Yo he sido usuaria, yo he sido usuaria Mira, de los traperos de Magos y que sé en el fondo que sí recolectan estos residuos grandes, en el fondo estos desechos grandes, pero también ellos están en ciertas zonas y tenemos un país que es larguísimo y que cuesta llegar mucho a todas las zonas para que puedan tener esta misma oportunidad.
y por eso vamos Bueno, viendo basura de repente. es que mira, por eso el ejemplo es tan bueno. Acá es obligación llamar a los traperos de mouse para eso. Y si no lo haces, Ah, tienes sanción. Entonces empieza a aparecer el incentivo a que ellos también consoliden el modelo y puedan aparecer en localidades progresivamente más pequeñas. Eso lo recogen los reglamentos. Si tú miras con atención, no quiero entrar en tanto nivel de detalle, pero según vas viendo, por ejemplo, para envases y embalajes, claro, oiga, la ley dice, usted productor tiene que estar o gestionando por usted mismo o bien en un sistema, ¿cierto? Colectivo, ¿ya? Dando cobertura primero a las ciudades más grandes. El primer año, ya, después de año X, o la ciudad estatal, después tal, hasta que después ya todas las comunas tengan cobertura. O sea, se establece esa gradualidad porque se reconoce ese problema que es normal. O sea, en la escala que nos permita diseñar los establecimientos, nos permita relacionar las cadenas. Ya hemos visto algunas tensiones de que, claro, uno se compromete con una cadena logística, después la cadena logística no le va bien, te quedas sin servicio, entonces te quedas incumpliendo con la obligación. Bueno, la idea es prever y por eso la gradualidad para poder avanzar en este modelo de desarrollo. bueno, en algún momento salieron algunos reportajes ahí que se recolectaba la basura diferenciada, pero finalmente llegaban al mismo vertedero. Yo creo que Sí. eso igual desincentivó un poquito a la comunidad, porque en el fondo dice, entonces, ¿para qué? Es un tema muy típico y se da en todos los países, ¿ah? Y claro, aquí son dos caras de la moneda, porque yo digo, bien, entiendo el punto, ¿ya? Y también hay que entender que no necesariamente el que yo haya recolectado las cosas significa que está la infraestructura para poder seguir procesando, ¿ya? Entonces, ok, si ese es como el baño de realidad, ¿ya? ¿Cuál es la siguiente mirada? Que para que alguien decida invertir para hacer este reprocesamiento, tiene que existir una cantidad de residuos separada inicial. Por lo tanto, lo lógico es que en ese camino de transformación, primero separo, y al principio se va a ir igual al relleno, pero posteriormente esto debiera habilitar la instalación de estos reprocesadores, como por ejemplo hoy día PET. Ya nadie se cuestiona que el PET es reprocesable y tiene valor económico. Entonces, privados pueden invertir ya tranquilamente en eso. Hay otros residuos para los que no está ese incentivo económico, por lo tanto es esta obligación normativa la que va a empujar a la aparición de esas instalaciones, pero conforme a las metas, ¿ya? Conforme a las metas que han aparecido en estos reglamentos. Entonces, claro, mientras tanto pudiera pasar un lapso de tiempo que con estos reglamentos va a ser menor que lo que estábamos viendo antes de la ley y que, claro, que estamos separando, pero que no parece tener un destino. Eso se va a terminar muy pronto, ¿ya? Eso se va a terminar muy pronto. Y considerando la aplicación actual en Chile de la ley REF, ¿hasta dónde llegan las responsabilidades REF? Bueno, aquí la idea es responsabilizar al productor. Como lo decía antes, el punto es arrastrar ya hasta quien tiene la mejor decisión respecto de ese residuo que se va a generar, ¿ya? Por lo tanto, esto empieza a avanzar desde nosotros que estamos desechando normalmente, empieza como a avanzar hacia atrás, ya hasta llevarle al productor esta responsabilidad pasando por la cadena, ¿ya? Primero por los sistemas de gestión que hacen esta coordinación, sea individual, sea colectivo, o sean los grandes sistemas colectivos, ¿cierto? En que tienen que dar garantía de que esto está ocurriendo correctamente y después también a toda la cadena aledaña de la gestión, que son los gestores, ¿ya? E insisto, ahí están los transportistas, los recicladores y eventualmente quienes igualmente van a tener que disponer. Hay fracciones que igualmente hay que disponer, ¿ya? Entonces, todos ellos tienen algún rol de responsabilidad, pero sin duda lo que es novedoso con la ley es el de los sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque ellos consolidan la información y hacen que sea verificable la trazabilidad. O sea, que si un productor aquí produce 1 kilo de residuo, esto va a ir pasando por la cadena, sufre la transformación. Pérdida, porque no todo se mantiene íntegro. No sé, pensemos en un papel de diario, claro, se perdió una hoja del diario que la ocupé para algo. Bueno, se va perdiendo a veces algo en el camino, eso está considerado, ¿ya? Y esto finalmente termina con alguien que lo recolecta, lo transporta y lo lleva a una instalación de reprocesamiento, reciclaje, combustión o bien disposición final, sea el caso, ¿ya? Por lo tanto, todos ellos tienen algún grado de responsabilidad, pero es los sistemas de gestión donde se va a concentrar la información y por ende ahí es donde queremos revisar los elementos de la trazabilidad y auditar, porque ese va a ser el apoyo grande para la superintendencia, es decir, tengo, esta gente está reportando una serie de documentos que hoy día no es imposible, pero es más difícil de falsificar que antes, porque hay facturas que son electrónicas que rápidamente se descargan, entonces yo rápidamente puedo estar viendo cómo está esto reportado, hay instrucciones sobre cómo reportar, entonces está muy estandarizado, y eso yo lo puedo ir leyendo automáticamente mostrando, eso además lo audito, que tenga una cierta correlación, alguna muestra, verificaré para que sea exactamente lo que dice, para apoyarme con otros procesos, y con eso doy ya la primera garantía de que estos procedimientos están ocurriendo en la forma que esperamos, y entonces nos dan la señal de que el proceso en la realidad está ocurriendo como lo habíamos diseñado.
Y con esa información vamos terminando este episodio de Modo Rep. Agradecemos mucho el tiempo de Felipe Sabando del Castillo por tu tiempo y tus conocimientos, por supuesto, porque de verdad que quedamos quizás un poquito más tranquilos, ¿verdad? Siempre veíamos este proceso como algo muy lento, sin embargo nos damos cuenta que vamos avanzando como corresponde más o menos en los tiempos y ojalá podamos acelerar ese paso. Sí, muchas gracias, Adriana. Quizás los desafíos ahora son imaginarnos cuáles van a ser los siguientes residuos. Hay cosas que tenemos que atender. Yo estoy muy ilusionado, por ejemplo, con que empecemos a hacer el tratamiento de los residuos de medicamentos, que es algo que está ahí postergado, que tiene efectos digamos, se está reportando cada vez que son importantes. Y, digamos, tenemos, yo creo, la posibilidad de hacer algo rápido, bueno ahí también, sumarlo entonces a las iniciativas actuales, porque, claro, el desafío es descongestionar nuestros rellenos sanitarios y aprovechar todas estas otras instancias donde podamos hacer un mejor trabajo para no solamente el medio ambiente, sino también para nosotros mismos. Que finalmente somos los que tenemos que conservar de mejor manera, ¿verdad? Vivimos aquí, necesitamos tener este espacio lo más limpio posible. Así que vuelvo a agradecerte, Felipe, muchas gracias. Y a quienes obviamente nos escuchan, ya sea desde el móvil, desde el auto, desde el trabajo o desde la casa, muchas gracias por conectarse también y les invitamos a compartir este episodio con amigos, con colegas y la familia para que entremos todos en modo Rep. Así que nos vemos en un próximo episodio para seguir transformando ideas en acciones. Chao, Felipe. Gracias, Adriana. Chao, chao, chao a todos. Has escuchado Modo Rep, proyecto desarrollado por la Universidad Católica de Temuco, Talento Futuro y financiada por Corfo. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar los próximos episodios. Hasta una próxima oportunidad.